Bueno, al pan y al vino aquí. Vamos a ir al libro de Ageo, por favor, de una vez. Al libro de Ageo. ¿Ah? Ageo capítulo 2. Ageo capítulo 2. Ahí es donde estábamos. Ageo capítulo 2. Capítulo 2. Y vamos a mirar el versículo 16 al 19. Ageo capítulo 2, versículo 16 al 19. Bendito sea Dios. ¿Listas? Amén. Amén. Bueno, la palabra de Dios dice allí: antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo de toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde ese día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Amén. Bueno, oremos a Dios. Padre, te bendecimos en esta primera reunión después de tanto tiempo, Señor. Te adoramos a ti, te glorificamos, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, por permitirnos venir a tu presencia, por permitirnos estar delante de ti, Señor, que nos das esta nueva oportunidad. Dios, dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y fue un momento muy difícil no poder estar aquí, Señor, junto a los hermanos, adorando con ellos, orando con ellos. Oh Padre, te alabo porque hoy es posible, Señor. Y quiero pedirte que bendigas, por favor, este tiempo que vamos a tener de meditación en tu palabra, Señor. Y que esta palabra que escuchemos hoy sirva para motivarnos a la restauración de todas aquellas cosas que han sido, Señor, derribadas durante este tiempo. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Padre, a ti. Amén y amén. Amén. Aleluya. Bueno, muy bien. Salúdese así de lejos. Ya sabe, no puede. Diga, oye, qué bueno verte por acá. Qué bueno verte por acá el día de hoy. ¿Listo? Mire, tome asiento, por favor. Usted que toma apuntes. Vamos a hablar hoy de antes, durante y después. Antes, durante y después. Imagínense, hermano, que ¿cuántos se conectaban las transmisiones para saber cuándo están ubicados en lo que vamos a decir? ¿Son ustedes? Bueno, listo. Hemos estado hablando en el libro de Esdras. Y en el libro de Esdras sucede algo bien particular, y es que los judíos han estado por 70 años fuera de su patria. Todos los sacaron de allá. Y ahora, gracias al emperador Ciro, al rey Ciro, les han permitido regresar allí. Les han permitido volver. Bueno, pero volvieron con la orden de parte del rey Ciro, movido por Dios, de reconstruir el templo que había sido arrasado por Nabucodonosor. Entonces tenemos que ellos, muy emocionados, muy entusiasmados, empezaron, y después del tiempo cesaron y duraron 16 años con la obra abandonada, ¿no?
Y si usted coge un carro y lo deja 16 años en un parqueadero ahí y luego va a ver, pues ahí no hay nada después de eso. Y más o menos así estaba el templo. Entonces Dios levanta al profeta Ageo, al profeta Zacarías para hablarles, para motivarlos, para decirles. Y ellos reanudan. Y luego al mes estaban otra vez desanimados. Y ahí están los profetas para hablarles, ¿verdad? Y en eso hemos estado charlando de eso y haciendo una analogía de esa reconstrucción con la reconstrucción de nuestra iglesia. Porque aunque gracias a Dios nosotros continuamos con el ministerio virtualmente, tanto los discipulados como los grupos, como los cultos, visitas, llamadas, todo eso se siguió haciendo con mucho juicio, tenemos que reconocer que nuestra iglesia está golpeada, está herida, como dijo el apóstol Pablo, estamos derribados, pero no destruidos, ¿cierto? Y tenemos que ser conscientes de eso. Mire, usted está aquí hoy, gracias a Dios, se animó a venir, algunos hombres no vinieron porque tienen temor, algunos hombres están trabajando, pero también muchos, dado el contexto de todo lo que pasó, se desanimaron, ¿cierto? Y ese es un síntoma de debilidad en nuestra iglesia. Y necesitamos restaurarla, necesitamos levantarla. Y Dios está usando lo que le dijo al profeta Ageo, lo que le dijo al profeta Zacarías en esta situación de reconstrucción del templo para motivarnos a nosotros a también ser participantes, a ser concursantes en la reconstrucción de nuestra iglesia que ahora está herida, que necesita ahora ser sanada. Entonces, en este mover de cosas, vamos a encontrar en este texto un antes, un durante y un después. Eso es lo que vamos a encontrar en este texto. ¿Bien? Entonces comencemos con el antes, que usted lo va a ver en los versículos 16 y 17, que dice: antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para cegar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Sino de las primeras palabras del versículo 16, cuando dice allí: antes de estas cosas, antes que sucediesen estas cosas. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué se refiere eso con antes que sucediesen estas cosas? Ese antes se refiere a antes de la obediencia, antes del corazón dispuesto, antes del deseo real, antes de la disposición del corazón, porque Dios les había ordenado construir un templo y ellos habían mostrado negligencia a eso, sea por pereza, sea por desidia, sea por descuido, pero ellos habían olvidado esto y lo habían dejado así. Y entonces el Señor le dice: mire, y por eso antes de que sucediesen estas cosas, antes de la obediencia, entonces vino como el juicio de Dios, vino como la reprensión de Dios, porque cuando uno desobedece, eso no se queda así, se lo juro que no se queda así. Cuando uno hace cosas contrarias a la voluntad de Dios, eso no se queda así. Tarde o temprano uno las paga, tarde o temprano uno hace cosas, uno le van a suceder cosas donde deberá pagar esa desobediencia y esa rebeldía. Tarde o temprano le va a suceder. Entonces Dios, por ejemplo, dice: por eso es que ustedes van a buscar 20 costales de trigo y encuentran solo 10. Por eso es que ustedes van a buscar 50 jarras de vino y les aparecen solo 20. Y eso le pasa al israelita, se proponía, ¿no? Entonces decía: bueno, vamos a sembrar este campo, un trigal bien bueno, y esperamos que al final de la cosecha,
entonces recojamos 20 bultos de trigo. Y cuando iban a ver, no había ningunos 20 bultos de trigo, hermano. Habían 10. Entonces ellos, ¿pero qué será lo que pasa? ¿Pero qué será lo que ocurre? ¿Pero por qué es que las cosas no están saliendo? Pero, no, me parece verlos algunos de ustedes, ¿no? Rascándose la cabeza y diciendo, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Pero qué es lo que sucede? ¿Pero por qué las cosas no me salen? Y a más de eso, también dice en la Escritura que el Señor les había herido con tizoncillo. Tizoncillo era un insecto, una plaga que venía sobre las cosechas. Dice ahí también, hermanos, que venía sobre ellos granizo, viento solano, es decir, Dios se ponía en contra de ellos y no veían la prosperidad, no veían la bendición en su vida, las cosas no les salían, porque eso suele suceder de esa manera, suele pasar de esa manera. Cuando nos olvidamos de la obra de Dios, cuando nos olvidamos de nuestra relación con Dios, cuando nos olvidamos de las cosas de Dios, de la misión que Cristo nos encomendó aquí en esta tierra, entonces Dios se las cobra por otro lado, impidiendo que esos planes, esos sueños, esos propósitos, deseos que tenemos, no se puedan llevar a cabo. Dios se las cobra por ese lado. Y ahí es cuando usted se rasca la cabeza y dice, y no cae. Entonces usted dice, ay, pero ¿qué será? ¿Qué será que no me salen las cosas? ¿Qué será que se me frustran las situaciones? ¿Qué será? Ahí es cuando viene a suceder eso. Ahora, el final del versículo 17 viene al colmo en las cosas, porque dice, mire, a pesar de que hice todas esas cosas, ustedes no se convirtieron a mí. Y es que hay gente que es así de dura, ¿no? Hay gente que es así de terrible. Uno se pone a pensar a veces, dice, no sé qué tendrá que hacer Dios con esa persona para que esa persona llegue a la conversión, llegue a ser sincera delante de Dios. No sé qué tendrá que hacer Dios. Es más, tengo que decirle que si usted esta pandemia no lo puso de rodillas ante Dios, no sé qué lo va a poner de rodillas algún día ante el Señor. Porque, hermano, para todo lo que pasó, para todo lo que sufrimos, para todo lo que nos tocó aguantar, y ni aún así nos pusimos de rodillas ante el Señor, pues no hay mucha esperanza para usted. No sé qué otra cosa Dios tendrá que hacer, ¿sí? Pero así suele suceder. Hay personas que son muy duras con el Señor, que tienen un corazón muy rebelde para con Dios. Y Dios le dice, bueno, ahora hay que preparar la obra, ahora hay que ponerle cuidado a la vida espiritual, hay que restaurar la vida espiritual. Y entonces esas personas no se ponen tercas y tercas y tercas y no lo hacen. Yo espero equivocarme con esto que le voy a decir. Ojalá me equivoque yo. Pero mire que estos son solo advertencias, hermano. Estos son solo principios de dolores, como dice la Biblia. O sea, no piense usted que a nivel global, en general, las cosas van a mejorarse. Yo creo que saldremos de esta pandemia. Pero esto será solo el comienzo de cosas. Le voy a dar un ejemplo de eso. ¿Sabe usted? Y hace poco tiempo estuvieron dándole bombo a eso, que tenemos 7 años. O sea, 2027, por el favor de Dios. 7 años para revertir el proceso del calentamiento global. Porque dentro de 7 años llegaremos a un punto de no retorno. Es decir, dentro de 7 años ya no habrá nada que se pueda hacer para que la Tierra siga calentándose. Y mientras la Tierra se calienta, los polos se derriten. Y mientras los polos se derriten, una serie de catástrofes naturales nos esperan con los años naturales. Una serie de cambios climáticos nos esperan con los años. Entre ellos, el agotamiento del agua. Ojalá me equivoque. Ojalá los gobiernos, que son los que tienen como que la mayor... Porque uno le dice, no bote basura a la calle, no use plástico. Bueno, uno lo hace. Pero lo que uno haga es mínimo con lo que pueden hacer realmente los gobiernos.
Y fíjense que si eso no pasa, esto del coronavirus va a ser solo una guardería comparado con lo que viene con los años. Por eso ya estoy pensando en no tener hijos. Nosotros teníamos planeado este año tener un hijo con Yenisita, pero después de todo esto dijimos, pensémoslo, porque esta situación, y si en 7 años pasa lo que dicen que va a pasar, pues ¿para qué? ¿Para qué traer un criatura por acá a que la pase difícil? Ya con los años. Entonces, fíjese, son advertencias. Ya, para nosotros no es tizoncillo, sino es coronavirus, no es granizo y viento solano, sino la escasez y los golpes que recibimos con esto. Pero son llamados de atención de Dios. Es Dios diciéndonos, bueno, y entonces, ¿dónde está mi pueblo? ¿Dónde está ese pueblo fiel? ¿Dónde está el pueblo verdadero? ¿Dónde está esa gente de Dios? ¿Dónde está? Que se levante esa gente de Dios. Y aquí nos dimos cuenta la importancia de fundamentar una vida espiritual antes de que las cosas sucedan. No mientras las cosas suceden, sino antes de ellas. Bueno, porque usted está aquí, ¿por qué? Y los demás, saludamos a los de la transmisión que están allí mirando. Tenemos 20 personas ahí, o 20 dispositivos, ¿cierto? Y ¿por qué están acá? Porque ustedes tenían fundamentada una vida espiritual antes de la pandemia. ¿Por qué muchos se apartaron, se descarriaron? Porque no estaban preparados para un tiempo como este. Y ahora hay que seguir preparándose, porque esto es principio de dolores. ¿Se acuerdan el año pasado? El año pasado para esta época estábamos asustados porque temblaba todas las semanas en distintas partes del mundo. ¿Usted cree que eso es casualidad? Hasta el 24 de diciembre tembló, ¿se acuerdan? Sí. 2 veces tembló el 24 de diciembre. Y entonces estábamos asustados y todo, y mi esposa, ¿se acuerdan? Yo les conté que estaba en el salón de belleza y no quiso salir y le dijo, primero muerta que espelucada. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, y a los pocos meses nos vino esto. Y Dios nos guarde qué más puede venir. Pero el pueblo de Dios puede resistir si se prepara y si se convierte de verdad al Señor. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un antes. Ellos tenían su antes de la obediencia, antes de la conversión. Ahora, viene un durante, que está en el verso 18. Y el Señor dice, meditad, pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24, el 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Y entonces el Señor les dice, ahora pónganse a pensar. Voy a decir qué estaba pasando en ese momento. Pónganse a pensar qué ha pasado ahora que ustedes decidieron obedecer. Ahora que han decidido empezar a reconstruir el templo. Les voy a decir qué va a pasar ahora, en este momento. Meditar, ¿cierto? Porque aquí venimos a meditar. ¿Qué distinto es? Damos gracias a Dios por las redes sociales que nos permitieron resistir este tiempo, ¿cierto? Pero no es lo mismo. Porque Dios me reveló que mientras usted oía la prédica, lavaba la loza. Dígame. Dios me reveló que mientras usted tenía aquí el celular mirando la prédica, ahí estaba el televisor prendido y usted miraba acá y miraba allá. Dios me reveló. Espero que no les esté pasando eso a los de la transmisión en este momento, ¿sí? Que están allá pendientes a la transmisión, ¿sí? Pero suele suceder, no es lo mismo que venir aquí, sentarse, meditar, apartar el tiempo, no tener ninguna distracción ni nada, sino estar aquí nada más en ese instante, ¿cierto? Entonces dice el Señor, bueno, pónganse a pensar, mediten ahora. Ahora ustedes decidieron obedecer, porque es que tiene que haber algo, tiene que haber un momento en nuestra vida donde obedezcamos y donde de verdad decidamos por la conversión real y verdadera. Que si no fue esta pandemia será otra cosa, pero si usted es escogido de Dios, alguna cosa lo pondrá de rodillas ante su presencia. Y así les pasó a ellos. Entonces vino el granizo, el tizoncillo, el viento solano,
no querían, pero al fin y al cabo les tocó. Y al fin y al cabo quisieron hacer las cosas. Amén. Amén. Pero entonces, y ellos en realidad empezaron a poner los cimientos del templo. Tal vez los cimientos antiguos que habían puesto antes estaban arruinados, echados a perder, les tocó volverlos a hacer, quién sabe. Pero ese día que el profeta Ageo les está hablando, están poniendo, están obedeciendo. Dicen, mediten, miren lo que va a pasar ahora que ustedes empiezan a obedecer. Mediten en lo que estaba pasando antes de la obediencia, pero mediten también ahora lo que va a pasar después de la obediencia. Y el Señor le dice, y está muy bien que quieran reconstruir el templo, y que me hagan caso, y que pongan los cimientos. Pero eso no es todo, porque ellos pensaron que solo era reconstruir el templo, le decía al Señor así. Sino que el Señor les dice, hay algo más, falta algo. Y eso que falta lo vamos a encontrar en los versículos 12 al versículo 14. Ahí de Ageo capítulo 2. Y el versículo 12 dice, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Entonces el Señor los trae a pensar y le dice, bien por reconstruir el templo, bien por obedecer, bien por comenzar, pero ahí falta una cosa. Y empieza a hablarles en ejemplos, en analogías, y les dice, si usted ha consagrado un pedazo de carne para Dios, y por ahí se cae o sale a volar el pedazo de carne, y toca comida, o toca un vestido, por eso ese vestido, esa comida, ¿quedará santificada? Y no, obvio no, la respuesta es no, eso no es así. Bueno, pero tantito. Y luego le dice, mire, ahora, si hay un hombre inmundo por tocar un muerto, usted sabe que los judíos no podían tocar a los muertos. Tocar a los muertos quedan inmundos. ¿Sí? Y dice, entonces, va y toca un muerto. Y eso es una cosa terrible, se me hace a mí, ¿no? O sea, que no pueden tocar, acercarse, nada. O sea, se murió, como los que mueren de COVID hoy día, así que los envuelven y para el carro fúnebre y para el crematorio de una vez, no tienen derecho a nada. Y entonces estas personas, ellos no podían hacerlo, pero si alguien tocaba un muerto y luego iba y tocaba esto, o aquello, o aquí, eso que tocaba también quedaba inmundo. Y entonces note la diferencia, dice, si algo santo toca algo inmundo, ¿ese hecho santifica lo inmundo? Dicen, no. Pero si algo inmundo toca otra cosa, la vuelve inmunda. ¿Sí? ¿Estoy claro? ¿Sí? ¿Estamos claros? Pues, si el inmundo por tocar un muerto va y toca a otra persona, esa persona queda inmunda. Pero si un santo toca un inmundo, no lo santifica. ¿Y cuál es la enseñanza de todo esto para ellos? La tiene en el verso 14. Cuando dice ahí, y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo, porque ellos estaban pensando que solo era reconstruir la obra de Dios, que solo era reconstruir el templo, pero se estaban olvidando de sus propias vidas. Y Dios les dice, no es solo restaurar el templo, es también que ustedes restauren sus vidas espirituales, su relación conmigo, porque si no, todo lo que hagan en ese templo va a ser inmundo para mí. Es difícil, este tiempo es difícil. Le voy a decir algo, mire. Uno de los primeros síntomas de debilidad espiritual en una persona es que esa persona deja de congregarse. ¿Sí lo ha visto? La persona se desanima, una de las primeras cosas que hace es dejar de venir a la iglesia. Cuando se deja arrastrar por el pecado, una de las primeras cosas que deja hacer es dejar de congregarse. Sí. Y dejar de congregarse es una cosa peligrosísima, porque ahí es cuando uno se debilita espiritualmente. Por eso es lo que pasa los años anteriores, cuando llega diciembre y enero, la gente deja de congregarse por trabajo, por paseo, por lo que sea, y después se desaniman todos.
¿Ah? Y usted duró 8 meses sin congregarse. No sé a quién no le haya afectado eso. Pero es decir, empezando por mí, a mí me afectó. Pero 8 meses sin congregarse. O sea, no solo tenemos que echar a mirar cómo está la iglesia y ser sincero y decir, mi iglesia está herida ahora, mi iglesia necesita ser sanada, mi iglesia necesita restauración ahora, sino echarse a mirar usted mismo y decir, ¿cómo está su vida delante de Dios después de todos estos meses? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su comunión con Dios después de todos estos meses? Tiene que mirar y ser sincero. Y decir, bueno, yo también necesito restaurarme. Y necesito volver a congregarme. Y necesito volver a estar allí con el Señor, con los hermanos. Porque usted tiene que comprender eso. Dejar de congregarse es muy peligroso. Lo lleva a uno al enfriamiento espiritual, a la debilidad espiritual. Y a veces hay gente que lo hace por gusto, pero nosotros lo hicimos porque nos tocó. Y eso nos ha debilitado espiritualmente. Y necesitamos restaurar aquello. ¿Ah? Y le digo, gracias a Dios por las redes, pero no es igual, no es lo mismo. De ninguna manera será igual y será lo mismo. Que echamos mano de eso porque también nos tocó. Pero no es lo mismo, porque uno no se concentra. Ya la llama el marido, ya lo llama su esposa, ya el niño le jala el pelo, ya se pone a pensar que el almuerzo, se pone a cocinar con el celular ahí mientras pela la papa y está mirando al predicador. Eso no es lo mismo. Y seguramente usted, como yo, tal vez yo en menor grado, pero como yo, se ha debilitado espiritualmente por esta situación. ¿Sí me van a entender, hermanos? Entonces el Señor aquí les dice no solo, mira, tienen que reconstruir mi templo, tienen que hacer la misión, hay una tarea por hacer. Y dicho sea de paso, si en algún momento de la historia lo hemos necesitado, es ahora. Si en algún momento de la historia hemos necesitado de su concurso, de su tesoro, de su dinero, de su ayuda, es ahora. Necesitamos reconstruir la obra de Dios, sanar una iglesia que ha sido golpeada y que en este momento está herida. Pero además de eso, debe pensar su merced en su vida espiritual. ¿Amén? Su merced, póngase el tapabocas, súbase el tapabocas. Gracias. Amén. Entonces tiene que pensar en eso. ¿Está débil espiritualmente? ¿Se ha debilitado? Usted lo sabe porque ya no ora igual, porque ya no coge la Biblia. Usted lo sabe porque perdió el amor por servir. Usted lo sabe porque ya para usted no es importante la santidad. Cuando usted se da cuenta de esas cosas, usted tiene que reconocer, decir, yo estoy débil espiritualmente y necesito restaurar y recuperar mi vida espiritual también. Entonces, note, aquí tenemos un antes, el antes de la obediencia. ¿Y qué pasó el antes de la obediencia? Pues que Dios se puso en contra de ellos, pues que hubo impedimento, pues que no había prosperidad, no había productividad, porque el que la hace la paga, porque tarde o temprano el que deja de hacer lo que sabe que es bueno, le es pecado, dice la Biblia, y eso uno tiene que pagarlo. ¿Sí lo ha leído? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y tendrá que pagar. Pero gracias a Dios, hay gente que entra en razón y se convierte a Cristo. Y llegan a la sinceridad, a la buena disposición, llegan a eso, a amar las cosas de Dios. Y en este tiempo estamos pensando en eso, en que hay debilidad en la iglesia que ha sido golpeada indiscutiblemente. Hoy vamos a mirar quiénes vinieron, quiénes no, y vamos a empezar a llamar, vamos a empezar a motivar, a ver por qué fue que no vinieron, qué es de su vida, qué es lo que ha pasado. Tenemos que hacer ese trabajo ahora, porque hay debilidad, pero no solo en la comunidad como tal, sino también en su vida. Y usted debe reconocerlo y debe empezar a trabajar por salir de eso y volver a tener propósitos espirituales para que pueda salir de eso. Y por último viene el después.
El después. Entonces, ¿el después de qué? Pues el después de la obediencia. El después del momento en que ellos deciden hacer caso. El momento después de ello, que espero que para usted sea este. Si antes de la pandemia usted como que no tenía esa disposición, esa buena relación con Dios, vuelvo y le repito, ojalá esta pandemia lo haya puesto de rodillas, lo haya humillado ante el Señor, y que de aquí en adelante su vida espiritual sea otra cosa muy distinta a la que ha vivido hasta antes de la pandemia. Porque ojalá yo me equivoque, pero vienen cosas tal vez igual de graves a estas o tal vez más graves que estas, pero ojalá yo me equivoque, pero lo que yo creo es que vienen cosas y esto solo es principio de dolores y tenemos que apercibirnos, hermanos. Pero luego viene el después, y entonces viene el después de la obediencia. Y así como el que la hace la paga, también quien dispone su corazón para Dios va a ver la mano de Dios a su favor. En su vida, después de esta pandemia, no solo se requiere que sea restaurada su vida espiritual, tal vez también su economía, su familia. ¿Sabe cuántas familias se destruyeron en esta época? No aguantaron la prueba de vivir juntos. Ahí es donde uno se da cuenta que hay gente que vive pero no vive, y que solo fue el hecho de que los encerraran a vivir un mes, 2 meses, para que se aburrieran el uno del otro y lo echaran a perder. Y historias de esas, de hogares cristianos y no cristianos, sí que hemos oído en este tiempo, ¿no? Ahora, si usted necesita restauración en algún área de su vida, lo que necesita es obediencia también. Porque aquí está clarito, miren, dice ahí clarito, dice, verso 19, ¿no está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Recíbalo. Amén. Esa es una palabra bonita para nosotros. ¿Usted cree que es coincidencia que en la primera reunión dominical haya venido esta palabra para nosotros? Qué bonito, ¿no? Mas desde este día, esa frase, este día os bendeciré. Qué bonito, ¿no? Diga, eso es para mí. Y es para mi familia, diga. Que Dios dice hoy, y no es coincidencia, desde este día te bendeciré. Pero bueno, mire que el Señor le dice ahí, hace una pregunta, dice, ¿no está aún la simiente en el granero? ¿Qué es lo que quiere decir esa pregunta? Lo que quiere decir más o menos algo como, ustedes decidieron obedecer, ¿cierto? Sí, claro, ya vamos a poner los cimientos del templo y todo, porque pues decidieron obedecer. Pero aún así, aún no han visto bendición en sus vidas, ¿cierto? Por eso es la pregunta. Dice, no, todavía no, ya no hay todavía semilla en los graneros. No hay simiente en los graneros. Y eso hay que entenderlo. Porque es un proceso. No fue que desde el día que ellos dijeron vamos a obedecer, y ese día se arregló todo. Sino que pasaron unos días, en este caso unos días, en otros casos será unos meses, y en otros casos será unos años. Porque hay gente que lleva tirándose su vida con Dios 10 años, 5 años, 2 años, y esperan que en el momento que ellos digan voy a obedecer, en ese mismo instante entonces Dios se desgaje con todo tipo de bendiciones sobre su vida, y la cosa no funciona así. La cosa viene con proceso, viene con un proceso, y la cosa es que Dios quiere ver disposición de su corazón. Dios quiere ver disposición para reconstruir su obra, para reconstruir su propia vida. Dios quiere disposición en su alma. Amén. Amén. Y cuando Él ve esa disposición, Él se prepara para bendecir. ¿Cuántos necesitan bendición después de la pandemia? ¿Cuántos perdieron cosas? Dinero. ¿Cuántos perdieron la familia tal vez? ¿Cuántos perdieron la salud tal vez? Bueno, si necesita restauración, lo que usted necesita es obediencia a Dios. Y con la obediencia vendrá el respaldo de Dios sobre su vida.
y ahí está clarito, ¿verdad? Que él dice, todavía no, ustedes no lo han visto, ni tampoco han visto los olivos florecer, tampoco han visto las vides florecer, ni el granado, nada, ustedes no han visto nada, a pesar de que ya se dispusieron. Pero el Señor dice, pero tranquilos, que desde el día de hoy los voy a bendecir. Ah, dígame. Desde el día de hoy los voy a bendecir, bendito sea Dios por siempre. Y así, yo quiero que usted se vaya con eso en su alma. Esto no es coincidencia. Usted sabe que nunca la palabra que uno recibe es coincidencia. Mucho menos esta que ahí dice, yo quiero que lo subraye en su Biblia, mas desde este día os bendeciré. Mas desde este día empieza el proceso. Yo creo que vamos a ver una iglesia mejor con los meses. Yo creo que voy a ver mejores cristianos en esta iglesia con los meses. Y por tanto yo creo que voy a ver gente más bendecida con los meses. Porque desde que hay obediencia y disposición, ahí está nuestro Dios dispuesto a bendecir. Gloria a Dios. Vamos terminando entonces, porque aquí la cosa es al pan pan y al vino vino. Entonces tenemos un pueblo antes de la obediencia, recibiendo la justa retribución, el justo pago por su maldad, por su terquedad, por su rebeldía, y Dios los juzga, ¿verdad? Eso es lo que tenemos ahí, que es la situación de mucho creyente, de mucho cristiano hoy día, recibiendo la justa retribución de su tibieza, de su frialdad, de su descuido espiritual. Pero después tenemos un durante, y es cuando ellos dicen, no más, ya nos cansamos del tizoncillo, y ya nos cansamos del viento solano, y del granizo, y ya no queremos más esto. Vamos a convertirnos, vamos a ser sinceros con Dios. Vamos a hacer las cosas de corazón para Dios ahora sí. Y entonces tienen un primer paso. Y ese primer paso es reconstruir el templo, empezar a poner los cimientos. ¡Qué bueno! Así como necesitamos ponerlo nosotros también ahora. Esto es volver a poner cimientos, esto es volver aquí a poner ladrillos, a reconstruir. Porque han sido 8 meses sin congregarnos. 8 meses donde nos hemos venido de una manera u otra debilitando espiritualmente. Y con ello la iglesia. Y por eso el Señor les dice, no es solo reconstruir el templo, no es solo hacer la misión, no es solo extender el reino de Dios, es su vida también. Y que usted entienda y que usted se proponga desde hoy, voy a volver a orar como oraba, voy a volver a tomar mi Biblia, voy a retomar el servicio a Dios, voy a hacer las cosas, porque eso es lo que Dios está esperando en mí. Y cuando eso pase, entonces venía el después. Y no vaya usted a esperar que apenas usted diga eso, uy, no, ya, tome. No, eso lleva su tiempo, eso lleva su proceso, eso lleva su prueba. Pero una vez pasada la prueba, viene la bendición. Y ahí es cuando el Señor lo trajo aquí esta mañana para decirle, pero desde este día te bendeciré. Hoy, no será mañana, no será el de mañana, ni el de la otra semana, ni ahora, año viejo, vida nueva. No, el año nuevo para ustedes hoy, hoy, porque hoy Dios le está diciendo a usted, mas desde este día os bendeciré. Gloria a Dios. Esté sobre sus pies, hermano, por favor.